Octubre de 2024. Un video se viraliza en redes sociales. Un hombre de 42 años camina descalzo por las calles de una favela en Río de Janeiro. Viste pantalones cortos, una camiseta vieja y sostiene una cerveza con la mano izquierda. Esa mano izquierda que alguna vez disparó a 105 millas por hora. Esa mano izquierda que hizo llorar a arqueros de toda Europa. Esa mano izquierda que convirtió en héroe nacional a un niño de las favelas. El hombre en el video tropieza. Algunos lo reconocen, otros no pueden creerlo. Porque ese hombre fue considerado el heredero de Ronaldo Nazario. Fue el delantero más temido del planeta durante 4 años. Ganaba 7 millones de euros anuales. Lo apodaban el Emperador. Y ahora camina ebrio por las mismas calles de tierra donde nació. Adriano Leite Ribeiro pasó de la gloria absoluta a convertirse en lo que él mismo llama el mayor desperdicio del fútbol. La pregunta que nadie ha podido responder durante 20 años es sencilla, pero demoledora. Un talento así no desaparece solo. Algo tuvo que quebrarse por dentro. Y si estás viendo esto es porque te interesa el fútbol. Entonces conoces historias de caídas. Pero ninguna se parece a esta. Suscríbete al canal para entender qué pasó realmente con Adriano, porque la verdad es más compleja y más oscura de lo que cualquier titular puede contarte. La favela Vila Cruzeiro no es cualquier barrio de Río de Janeiro. Es uno de los enclaves más peligrosos de Brasil. Un laberinto de escaleras empinadas, casas de ladrillos sin terminar, cables eléctricos colgando como telarañas, y el constante ruido de motos que suben y bajan cargando mercancías que nadie pregunta qué son. Aquí no entra la policía sin blindados. Aquí el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, dicta sus propias leyes desde hace décadas. Y aquí nació Adriano, el 17 de febrero de 1982. Su padre, Almir Leite Ribeiro, era un hombre respetado en la comunidad. Todos lo conocían como Miriño. Jugaba fútbol amateur en un equipo local llamado Hang y cada sábado bajaba al campo de Ordeme Progreso a patear la pelota. El pequeño Adriano lo seguía a todas partes. Ese campo de tierra roja, justo en la entrada de Vila Cruzeiro, fue su primera cancha, su primera escuela, su primer amor. Pero cuando Adriano tenía 10 años, una bala perdida cambió todo. Miriño estaba en una fiesta dentro de la favela cuando comenzó un tiroteo entre facciones rivales. Una bala entró por su frente y se alojó en la nuca. Los médicos no pudieron extraerla. Miriño sobrevivió pero quedó con secuelas permanentes. Comenzó a sufrir convulsiones epilépticas frecuentes. El niño Adriano creció viendo a su padre retorcerse en el suelo sin poder hacer nada. Cada crisis era un recordatorio de la violencia que los rodeaba, de la fragilidad de la vida en la favela, de que cualquier día podía ser el último. Y sin embargo, en medio de ese caos, el fútbol se convirtió en la única escapatoria posible. El talento de Adriano era evidente desde los 7 años. No era solo habilidoso. Era físicamente diferente. A los 14 ya medía más de 1,80 m. Tenía la potencia de un adulto y la velocidad de un velocista. Su pierna izquierda parecía conectada a un cañón. Los cazatalentos del Flamengo lo descubrieron en uno de esos torneos callejeros donde los niños de las favelas juegan descalzos sobre cemento agrietado. En el año 2000, con apenas 18 años, debutó en el primer equipo del club más popular de Brasil. Marcó goles que parecían imposibles. Disparos desde 30 metros que entraban como misiles. El Estadio Maracaná empezó a corear su nombre. Y entonces llegaron los europeos con las chequeras abiertas. El Inter de Milán pagó más de 13 millones de euros por un adolescente que había jugado menos de 40 partidos profesionales. El presidente del club, Massimo Moratti, estaba obsesionado con encontrar al sucesor de Ronaldo Nazario, que había partido al Real Madrid.
y vio en Adriano exactamente eso. La misma potencia, la misma velocidad, la misma capacidad para resolver partidos imposibles. Lo que Moratti no sabía era que estaba comprando algo más que un delantero. Estaba comprando a un chico de 19 años que nunca había salido de Brasil, que había estudiado solo hasta 7º grado, que hablaba portugués con acento de favela, y que iba a necesitar mucho más que dinero para sobrevivir en el frío de Milán. El primer invierno fue devastador. Adriano llegó a Italia en agosto de 2001 y lo cedieron a la Fiorentina. De repente estaba solo en un departamento en Florencia, sin hablar el idioma. Las calles desiertas a las 7 de la tarde. El clima gris. La gente vestida de negro. Todo lo contrario a Vila Cruzeiro, donde siempre había música, amigos en cada esquina, la familia a pocos metros. La primera Navidad lejos de casa fue el golpe más duro. En la favela las fiestas de fin de año duraban semanas. Aquí no había nadie, solo el silencio y el frío que entraba por las ventanas. Adriano escribiría años después que se sentía como basura, que la nostalgia lo estaba matando, que no entendía por qué había dejado todo por un sueño que se sentía como una pesadilla. Pero el fútbol lo salvó. Temporalmente, en 2002 lo cedieron al Parma y allí explotó. Formó una dupla letal con el rumano Adrian Mutu. En temporada y media marcó 23 goles en 37 partidos. Goles de todos los colores. Cabezazos, remates de media distancia, jugadas individuales donde dejaba a 4 defensores en el camino antes de definir con frialdad. El Inter lo repatrió en enero de 2004, pagando otros 23 millones de euros. Adriano tenía 21 años y ya era considerado uno de los 5 mejores delanteros del mundo. Zlatan Ibrahimovic, que llegó al Inter poco después, lo describió con palabras que se volverían proféticas. Dijo que Adriano era un animal diferente, que podía disparar desde cualquier ángulo, que nadie podía quitarle la pelota, que nadie podía detenerlo. Lo que Zlatan no dijo es que el animal llevaba por dentro una herida que no sanaba. Julio de 2004, Copa América en Perú. Brasil llegaba con un equipo alternativo porque los titulares estaban de vacaciones después de una temporada larga en Europa. Pero Adriano no era suplente de nadie. Llegaba como la estrella emergente, el heredero natural de Ronaldo y Rivaldo. Y cumplió cada expectativa multiplicada por 10. Marcó goles contra Costa Rica, contra México, contra Uruguay. 7 goles en 6 partidos. Pero el que lo inmortalizó fue el 7º. Final contra Argentina, en el Estadio Nacional de Lima. El equipo de Marcelo Bielsa dominaba el partido. Iban ganando 2-1 cuando el reloj marcaba el minuto 93. Bielsa había sacado a Carlos Tevez para meter un defensor y asegurar el resultado. Error fatal. Brasil lanzó un centro al área. 2 centrales argentinos, Ayala y Coloccini, se chocaron al intentar despejar. La pelota rebotó entre cuerpos, codos, confusión, y de repente cayó a los pies de Adriano. El brasileño la controló con la zurda, giró sobre su eje y disparó con toda la potencia de su pierna. La pelota entró como un proyectil. El estadio estalló. Argentina se derrumbó. En los penales, Brasil ganó 4-2. Adriano era MVP del torneo, goleador del torneo, campeón de América. El chico de las favelas había humillado al rival más odiado en el minuto final de una final. Esa noche, el nombre de Adriano se grabó en la historia del fútbol sudamericano con letras de oro. 9 días después, el oro se convirtió en ceniza. Adriano estaba en Milán preparándose para la nueva temporada cuando recibió una llamada de Brasil. Su padre, Miriño, había muerto de un infarto fulminante. Tenía 45 años. Javier Zanetti, capitán del Inter y compañero de Adriano, contó después lo que vio. Dijo que Adriano tiró el teléfono al suelo,
que empezó a gritar que no era posible, que lloró durante horas, que desde esa llamada nunca volvió a ser el mismo. La bala que le habían disparado a Miriño 14 años antes finalmente lo había alcanzado. No en el cuerpo, sino en el corazón de su hijo. Lo que nadie entendió en ese momento es que la muerte de Miriño no solo significaba la pérdida de un padre, significaba la pérdida del único ancla que mantenía a Adriano conectado con la realidad. Miriño era quien le recordaba de dónde venía, quien le había enseñado que el dinero y la fama no significaban nada si perdías tu esencia, quien había sido tan estricto con el alcohol después de que su propio padre muriera alcohólico. Cuando Adriano tenía 14 años y probó su primera cerveza en una fiesta de la favela, Miriño le arrancó el vaso de la mano y lo tiró al suelo. «No te enseñé eso, hijo», le dijo. Ahora el hombre que le había enseñado todo ya no estaba, y Adriano quedó a la deriva. El paradoja más cruel de esta historia es que la temporada 2004-2005 fue la mejor de su carrera. Adriano marcó 28 goles en todas las competiciones, ganó el Scudetto con el Inter, fue convocado para todos los partidos de la selección brasileña, terminó entre los 10 primeros del Balón de Oro, tanto en 2004 como en 2005. Desde afuera parecía imparable, pero desde adentro, según contó él mismo años después, ya estaba roto. Bebía para olvidar, bebía para dormir, bebía para no pensar en su padre. Los primeros signos de alarma aparecieron durante la temporada 2005-2006. Llegaba tarde a los entrenamientos. Había subido varios kilos. Los compañeros notaban que algo andaba mal, pero nadie sabía cómo ayudarlo. El técnico Roberto Mancini intentó hablar con él. El presidente Moratti lo trataba como a un hijo, pero Adriano necesitaba algo que ningún club de fútbol podía darle. La Copa Confederaciones 2005 fue su último gran torneo. Brasil ganó el título en Alemania derrotando a Argentina 4-1 en la final. Adriano volvió a ser goleador y MVP. 2 torneos consecutivos con Brasil, 2 trofeos, 2 premios individuales. El mundo del fútbol esperaba que fuera el mejor delantero del Mundial 2006, pero el Mundial fue un desastre. Brasil llegó como favorito y jugó sin alma. Fue eliminado en cuartos de final por Francia con un gol de Thierry Henry. Adriano apenas participó. Estaba fuera de forma, desconectado, perdido. El técnico Carlos Alberto Parreira no sabía qué hacer con él. Nadie sabía qué hacer con él. Lo que siguió fue una caída en cámara lenta documentada por todos los tabloides italianos. En febrero de 2007, Adriano se saltó un entrenamiento después de festejar su cumpleaños toda la noche en una discoteca. El técnico Roberto Mancini lo sentó en el banco. La prensa publicó fotos de él saliendo de clubes nocturnos a las 5 de la mañana. El seleccionador brasileño Dunga lo dejó fuera de las convocatorias y declaró públicamente que Adriano necesitaba cambiar su comportamiento y enfocarse en el fútbol. Pero el fútbol era exactamente lo que Adriano quería evitar. El campo de juego le recordaba a su padre. Las canchas de Italia le recordaban lo lejos que estaba de casa. Cada gol que marcaba era un recordatorio de lo que había perdido. En noviembre de 2007, el Inter decidió prestarlo al São Paulo de Brasil por 6 meses. La idea era que recuperara su forma física y mental lejos de la presión europea. Y durante esos 6 meses, Adriano volvió a brillar. Marcó 17 goles en 29 partidos. Parecía revitalizado. El Inter lo trajo de vuelta para la temporada 2008-2009, bajo el mando de un nuevo técnico que prometía sacar lo mejor de él. Ese técnico era José Mourinho. La relación entre Mourinho y Adriano fue complicada desde el primer día. El portugués era conocido por su disciplina férrea y su intolerancia con los jugadores que no seguían las reglas. Adriano era conocido por exactamente lo contrario.
Mourinho intentó darle una oportunidad. Lo puso de titular junto a Zlatan Ibrahimovic. El Inter arrancó la temporada con fuerza y parecía que todo iba a funcionar. Pero las recaídas no tardaron en llegar. Adriano faltó a entrenamientos. Llegó tarde a concentraciones. Fue fotografiado bebiendo en lugares públicos. Mourinho perdió la paciencia. En enero de 2009, ambos fueron suspendidos después de un partido contra la Sampdoria. Adriano por dar un puñetazo a un rival. Mourinho por protestar contra el árbitro. Pero la tensión entre ellos iba más allá de un partido. Adriano sentía que Mourinho lo había abandonado, que lo hacía entrenar separado del grupo, que no lo incluía en los viajes del equipo. Mourinho sentía que Adriano se había abandonado a sí mismo, que no había nada que un entrenador pudiera hacer por alguien que no quería ser ayudado. Los compañeros, liderados por Zanetti e Iván Córdoba, fueron a la casa de Adriano para pedirle que se quedara. Pero el brasileño ya había tomado una decisión. Sabía que mientras Mourinho estuviera, él no tendría lugar. En abril de 2009, Adriano viajó con la selección brasileña para jugar 2 partidos de eliminatorias mundialistas contra Perú y Ecuador. Después del segundo partido, no volvió a Italia. Simplemente desapareció. Nadie sabía dónde estaba. El Inter intentó contactarlo, pero su teléfono estaba apagado. Los medios brasileños lo buscaban por todo Río de Janeiro. Pasaron días sin ninguna noticia. Finalmente reapareció y dio una entrevista que conmocionó al mundo del fútbol. Dijo que había perdido la alegría de jugar, que no sabía si iba a seguir 1 mes, 2 meses o 3 meses lejos de las canchas, que estaba considerando retirarse definitivamente, que el dinero no lo era todo en la vida, que lo importante era la felicidad y la alegría. Tenía 27 años. El Inter rescindió su contrato de manera amistosa. Adriano dejaba 7 millones de euros anuales sobre la mesa. Dejaba un club que lo había tratado como a un rey durante 8 años. Dejaba a compañeros que lo querían como a un hermano y regresaba a Brasil para firmar con el Flamengo, el club que lo había visto nacer. La prensa lo llamó loco. Los analistas dijeron que estaba tirando su carrera a la basura. Pero Adriano sabía algo que nadie más entendía. Sabía que si se quedaba en Europa, iba a terminar muerto. No físicamente, pero sí por dentro. El Flamengo de 2009 fue el último destello de grandeza. Adriano encontró en Río de Janeiro la paz que había buscado durante años. Vivía cerca de su madre. Podía visitar la favela cuando quisiera. Tenía amigos de la infancia que lo trataban como uno más. Y en el campo volvió a ser mortal. Marcó 19 goles y llevó al Flamengo al título del campeonato brasileño, el primero desde 1992. La hinchada lo adoraba. Los compañeros lo respetaban. El técnico confiaba en él. Por un momento parecía que Adriano había encontrado el equilibrio entre su vida y su carrera. Pero el equilibrio era una ilusión. Porque durante esa misma temporada, Adriano conoció a Joana Machado, una personal trainer y modelo que se convertiría en su novia más turbulenta. La relación fue explosiva desde el principio. Peleas públicas, reconciliaciones dramáticas, celos enfermizos de ambos lados. En marzo de 2010, Joana protagonizó un escándalo que llegó a todos los periódicos. Adriano estaba en una fiesta en la favela Chatuba con algunos compañeros del Flamengo, incluyendo a Wagner Love y Denis Márquez. Joana apareció sin aviso, histérica porque pensaba que había otras mujeres. Empezó a tirar piedras contra los autos de los jugadores. Destruyó retrovisores. Rompió parabrisas. Según algunas versiones, Adriano la sujetó para calmarla y la ató a un árbol hasta que se tranquilizara. Él siempre negó esa parte de la historia, pero lo que nadie negó es que el incidente provocó que el Flamengo lo excluyera del siguiente partido de Copa Libertadores. La relación con Joana se deterioró, pero no terminó.
Adriano le ofreció más de $1 millón para que no posara desnuda en Playboy. Le compró una camioneta de lujo para que no desfilara semidesnuda en el Carnaval de Río. Gastaba dinero como si fuera agua, intentando comprar la paz que nunca encontraba. El técnico de la selección brasileña, Dunga, le advirtió públicamente que si quería ir al Mundial de Sudáfrica 2010, iba a tener que correr de atrás. Pero Adriano nunca corrió de atrás y nunca fue al Mundial. En 2010 surgieron las primeras denuncias de vínculos con el narcotráfico. La policía de Río de Janeiro encontró fotografías de Adriano sosteniendo lo que parecía un rifle de asalto. En otra imagen, hacía con las manos el símbolo del Comando Vermelho, la organización criminal que controlaba Vila Cruzeiro. Su representante explicó que el rifle era parte de un abajur decorativo de su casa en Italia y que el gesto fue una broma entre amigos. Pero la policía no estaba bromeando. Lo citaron a declarar sobre posibles transferencias de dinero a Fabiano Atanasio da Silva, alias FB, el jefe del tráfico en Vila Cruzeiro. El mismo FB que meses después ordenó el ataque al Morro dos Macacos, que resultó en la caída de un helicóptero policial y la muerte de 3 oficiales. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras que elegir entre Adriano como víctima de las circunstancias o como responsable de sus propias decisiones, ¿qué elegirías? Piénsalo mientras seguimos. Y déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero saber qué piensas. En 2014, el Ministerio Público de Río de Janeiro formalizó una denuncia contra Adriano por tráfico de drogas y asociación al narcotráfico. La acusación se basaba en una moto que él había comprado y registrado a nombre de la madre de Paulo Rogerio de Sousa Paz, alias Mica, jefe del tráfico en varios morros de La Peña. Adriano fue absuelto en 2016 por falta de pruebas, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. El emperador ahora era sospechoso de financiar a criminales. El chico de las favelas había regresado a las favelas de la peor manera posible. Su carrera siguió desmoronándose club por club. En 2010 firmó con la Roma esperando revivir su magia en Italia. Jugó 8 partidos sin marcar un solo gol. Lo despidieron por problemas de disciplina. Regresó a Brasil para jugar en Corinthians, pero se rompió el tendón de Aquiles y pasó 5 meses fuera. Cuando volvió, marcó 3 goles en 11 partidos antes de que lo despidieran por problemas con drogas. En 2014, el Atlético Paranaense lo contrató con la esperanza de que disputara la Copa Libertadores. Le pusieron cláusulas especiales en el contrato. Tenía que entrenar en Curitiba, lejos de Río de Janeiro y su vida nocturna. Tenía que mantenerse alejado de la prensa. Tenía que comportarse. Adriano aceptó todo. Y 9 días después de firmar, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Reapareció una semana más tarde sin dar explicaciones. El club lo perdonó. Jugó 5 partidos y marcó un gol, pero faltó a 2 entrenamientos consecutivos y el paranaense rescindió su contrato. 2 meses después de ficharlo, lo habían dejado ir. El último capítulo de su carrera profesional fue casi surrealista. En enero de 2016, a los 33 años, Adriano compró el 40% del Miami United, un club de la 4ª división estadounidense. La idea era jugar allí mientras invertía en el negocio del fútbol. Jugó un partido oficial y 2 amistosos. En mayo de 2016 dejó el club y anunció su retiro definitivo. 16 años de carrera, 197 goles en 427 partidos, 15 títulos entre clubes y selección. Y todo había terminado en una liga semi-amateur de Florida, ante un puñado de espectadores que probablemente no sabían quién era. Lo que vino después fue el exilio voluntario que todos conocemos. Adriano dividía su tiempo entre un departamento de lujo en Barra da Tijuca y la favela Vila Cruzeiro. Vendió su mansión por $1.600.000 y se mudó a un hotel 5 estrellas donde gastaba $14.000 mensuales.
Volaba en jets privados para visitar a sus amigos de la infancia en los callejones donde había aprendido a caminar. Era una existencia de contrastes absurdos que nadie lograba entender. Y él tampoco intentaba explicarla. En 2022, a los 40 años, se casó con Micaela Mezquita, una peluquera de 25 años con la que había tenido una relación intermitente desde 2016. El matrimonio duró exactamente 24 días. El detonante fue el Mundial de Qatar. Brasil jugaba contra Suiza por la fase de grupos y Adriano viajó a Vila Cruzeiro para ver el partido con sus amigos. Desapareció durante 48 horas sin avisar. Cuando regresó a casa, Micaela estaba furiosa. No aceptó ninguna explicación. Borró todas las fotos juntos de sus redes sociales. Le exigió el divorcio. El emperador había sacrificado otro matrimonio por unas cervezas en la favela. En noviembre de 2024, Adriano publicó una carta abierta en The Players Tribune que recorrió el mundo. La tituló Una carta a mi favela, y en ella confesó todo lo que había callado durante 20 años. Confesó que bebía todos los días, que no había podido superar la muerte de su padre, que no consumía drogas, pero que entendía por qué la gente pensaba que sí, que estaba obsesionado con desperdiciar su vida, que le gustaba ser el mayor desperdicio del fútbol, porque al menos así nadie esperaba nada de él. Las palabras más reveladoras fueron sobre su huida de Italia. Escribió que no se había ido por la bebida, ni por las mujeres, ni por las drogas. Se había ido por la libertad, porque quería paz, porque quería volver a ser humano, porque el peso de ser el emperador lo estaba aplastando. Intenté hacer lo que querían, escribió. Negocié con Roberto Mancini. Me esforcé con José Mourinho. Lloré en el hombro de Moratti, pero no pude hacer lo que me pedían. Me mantuve bien durante unas semanas. Evité la bebida, entrené como un caballo, pero siempre había una recaída. Una y otra vez. Todo el mundo me criticaba. No podía soportarlo más. Hay algo que no he mencionado hasta ahora y que quizás sea lo más extraño de toda esta historia. Mientras Adriano destruía su carrera real, su versión virtual se convertía en una leyenda inmortal. En Pro Evolution Soccer 5 y 6, los videojuegos más populares de mediados de los 2000, Adriano tenía estadísticas absurdas. 99 de potencia de tiro, 98 de equilibrio, 90 de aceleración, era prácticamente invencible. Cualquier persona que jugara con el Inter podía ganar partidos simplemente dándole la pelota a Adriano y disparando desde cualquier parte del campo. El productor del juego, Shingo Takatsuka, era fanático del Inter de Milán y se aseguró de que su jugador favorito fuera imbatible. La ironía es devastadora. Millones de personas en todo el mundo recuerdan a Adriano como el mejor jugador de un videojuego. No por sus goles reales, no por sus títulos reales, sino por una versión digital que nunca envejeció, nunca se lesionó, nunca perdió a su padre, nunca cayó en adicciones. El Adriano del PS6 sigue siendo perfecto hasta hoy. El Adriano real nunca lo fue. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Fue Adriano quien se destruyó a sí mismo, o fue la industria del fútbol la que lo abandonó cuando más la necesitaba? Pensemos en los hechos. Un chico de 19 años sin educación formal fue arrancado de su comunidad y enviado a otro continente donde no conocía a nadie ni hablaba el idioma. Le pagaron millones de euros para que metiera goles, pero nadie le enseñó a manejar esa presión. Cuando su padre murió, le dieron unos días libres y esperaron que volviera a rendir como si nada hubiera pasado. Cuando empezó a mostrar síntomas claros de problemas de salud mental, lo criticaron públicamente en lugar de ayudarlo en privado. Cuando ya no podía más y quiso irse, lo llamaron loco y cobarde. Adriano no tenía las herramientas para sobrevivir al fútbol de élite, y nadie se las dio.
El Inter de Milán ganó millones con su talento, pero no invirtió en su bienestar psicológico. La selección brasileña lo convirtió en símbolo nacional, pero lo descartó cuando dejó de ser útil. Los medios de comunicación lo adoraron cuando marcaba goles y lo destrozaron cuando falló. El sistema masticó a un chico vulnerable y lo escupió cuando ya no servía. Nada de esto absuelve a Adriano de sus decisiones. Él eligió beber. Él eligió faltar a entrenamientos. Él eligió rodearse de personas que no le convenían. Pero es imposible juzgar esas decisiones sin considerar el contexto. Un contexto donde la salud mental de los futbolistas era ignorada sistemáticamente, donde pedir ayuda se consideraba debilidad, donde los clubes trataban a los jugadores como activos financieros y no como seres humanos. Hoy Adriano tiene 42 años, vive entre la favela y la playa. Bebe cerveza con sus amigos de la infancia. Juega dominó en las esquinas donde jugaba de niño. Dice que es feliz. Dice que encontró la paz que buscaba. Dice que no cambiaría nada. Y quizás sea verdad. O quizás sea la única forma que tiene de sobrevivir a sus propios recuerdos. Porque admitir que desperdició el talento más grande que Brasil haya producido desde Ronaldo sería demasiado doloroso. Admitir que podría haber sido el mejor del mundo, pero eligió no serlo, sería insoportable. En su carta de 2024, Adriano escribió una frase que resume toda su tragedia. Dijo que bebe porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a su edad, eso es aún peor, porque las promesas tienen fecha de vencimiento. Y cuando pasan demasiados años sin cumplirlas, ya no son promesas. Son fantasmas. Adriano vive rodeado de fantasmas. El fantasma de su padre que nunca pudo despedir. El fantasma del jugador que pudo ser y nunca fue. El fantasma de todas las copas que no ganó, todos los goles que no marcó, todas las noches que perdió en discotecas en lugar de descansar para el partido del domingo. Hay quienes lo juzgan sin piedad. Dicen que tuvo todo y lo tiró a la basura. Dicen que no merece compasión porque otros sufren más con menos. Y tienen razón, pero también la tienen quienes ven en Adriano a un ser humano que fue aplastado por un sistema que solo valora lo que produces. Un sistema que te eleva cuando sirves y te abandona cuando no. Un sistema donde la persona detrás del jugador no importa. Donde tu valor depende de cuántos goles metes, no de cómo te sientes. Adriano Leite Ribeiro nació en una favela controlada por narcotraficantes. Vio a su padre recibir un disparo en la cabeza cuando tenía 10 años. Fue vendido a Europa antes de cumplir 20. Ganó 7 millones de euros anuales mientras su mente se desmoronaba. Perdió a su padre cuando estaba en la cima del mundo. Intentó escapar del fútbol, pero el fútbol no lo dejó ir. Lo siguieron las cámaras, los titulares, los juicios de millones de desconocidos. Hasta hoy, hasta ese video viral donde camina descalzo por las calles de su infancia, borracho pero sonriendo, porque en Vila Cruzeiro nadie le pide que sea el emperador. Nadie le recuerda lo que pudo ser. Nadie espera nada de él excepto que sea Adriano. Solo Adriano. El chico de las favelas que un día tocó el cielo y decidió volver a la tierra. Esta información proviene de fuentes públicas y periodísticas. Si hay algún dato inexacto, se agradece la corrección en comentarios. Y ese fue el último aplauso.